Buenas noches, ya se dio inicio a la grabación de esta nueva sesión. Estoy atento a cualquier inquietud, si tienen algo que mencionar, alguna participación en especial. Ya echaron una mirada a esta nueva actividad. Importante siempre aprovechar las sesiones en línea, no como apertura de la actividad, sino como refuerzo de la misma. Es muy importante que tengan claridad para que se desarrollan estas sesiones en línea. Vamos a esperar 2, 3 minutos, iniciamos. Llegado muy poco hasta el momento. Bienvenidos a quienes se siguen incorporando. Lady, tienes tu micrófono abierto, no sé si deseas comentar algo. No sé, Lady, si estás hablando, acércate al micrófono o arreglar un poco que no te escuché bien algo. Creo que algo ibas a decir. No, no te escucho nada, está muy mal tu micrófono. No sé si deseas, escríbelo por el chat. Si tienes alguna duda, que la puedas entonces plantear por el chat. Buenas noches para todos. Buenas noches para quienes siguen llegando, para quienes se siguen incorporando. Damos un minuto más e iniciamos. Mientras damos un minuto, 2 minutos más, estoy atento a cualquier pregunta o duda que tengan al respecto sobre esta nueva actividad. Si desean, pueden activar el micrófono, los escucho. Respecto a la actividad ya enviada, ya muchas están evaluadas. Queda pendiente una o dos del 18, pero el resto del 17 hacia atrás ya todo está valorado. Está valorando de acuerdo con el envío que se ha recibido. Comentan si están viendo ya la presentación de la actividad actual, la nueva presentación. Confirman, debemos estar viendo la pantalla de la universidad. Confirman que están viendo un título de especialización en aplicación de las TIC. ¿Los escuchó? ¿Pueden escribir por el chat o piden su micrófono? ¿Me confirman, por favor? Si le están viendo o no le están viendo. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya damos inicio a esta nueva sesión. La sesión de la actividad 2 corresponde al módulo de incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje, correspondiente al módulo de especialización en aplicación de TIC para la enseñanza, correspondiente a esta actividad, como desarrolla la experiencia, que diseñar un producto digital aplicado a la enseñanza y al aprendizaje.
Ese diseño del producto digital está basado en el análisis y planeación que realizaron en la actividad 1. ¿Qué temática trataremos entonces? Cronograma general, las instrucciones para el desarrollo de la actividad 2, el ejemplo de desarrollo de actividad 2, las recomendaciones que sean para este producto, para este nuevo producto, la matriz o rúbrica de valoración y dudas, inquietudes. Entonces, recordar, levantar la mano para estar pendiente mientras estoy presentando, saber quién ingresa, ¿no? Bienvenidos para quienes siguen llegando. Entonces, en el desarrollo vemos el cronograma general correspondiente entonces para esta nueva actividad. El desarrollo de la experiencia que corresponde a esta nueva actividad va del día al 21 al 55. Van a tener 35 días para su desarrollo. Entonces, 1 mes y 5 días. El tiempo es completo y es adecuado. Es bastante tiempo, más de 1 mes para el desarrollo de esta actividad. Por supuesto, no se deben confiar, deben desarrollarlo adecuadamente, con su tiempo debido. No lo dejen para lo último para que puedan cumplir con todo lo que se solicita. El mayor peso de esta actividad, 40% de todo el módulo. Inició el domingo anterior, 20 de marzo, y finalizará el 23 de abril sobre 5.0. Máximo día para calificar esta actividad será hasta el 29 de abril. Pero entonces, la calificación sobre 5.0 será el 23 de abril. Que lo tenga muy pendientes. Recordar siempre realizar todas sus actividades a tiempo. No lo den para lo último como sucedió en la anterior. Teníamos 20 días y en el último día comenzaron a solicitar tiempos adicionales. ¿Sí? Lo importante, vayan desarrollándolo poco a poco. Y siempre es la recomendación, tanto en este módulo como todos los demás. Recordar que en mi caso personal, cuando ustedes envíen un soporte a coordinación académica que les da un tiempo adicional, les califico sobre 5.0. Quien no tenga ese permiso de la coordinación, pues se recibe la actividad, pero ya no es sobre 5, ¿no? Ténganlo muy en cuenta. No dejar para lo último las cosas. En este caso, desarrollo la experiencia que ya inició, es el diseño de un producto digital aplicado a la enseñanza-aprendizaje. Inicia el día 21, finaliza el 55, 35 días. Igual los invito a que sigan desarrollando esta actividad y esta es más compleja para que lo hagan de manera grupal. Sí, muy importante que lo hagan. Es más complejo, entonces para que obtengan una muy buena calificación. Recordar igual, el grupo cuando se desarrolla de esa manera es para que entre uno y otro se apoye, no que solamente una sola persona lo haya desarrollado y el otro sencillamente, valga entre comillas decirlo, de relleno, ¿no? 2, 3 cabezas siempre piensan mejor que una. Entonces, que las otras personas revisen, se pongan de acuerdo. Si entran en debate y no se ponen de acuerdo, entonces para eso está su profesor, para apoyarlos, ¿no? Igual sucedió con el informe anterior escrito. Enviaron más elementos grupal, de manera grupal que no corresponden a lo que se solicita la actividad. Entonces no puede haber equivocación en 2 o 3 personas, ¿no? Alguno debe estar digamos, revisando lo que se está desarrollando. En el análisis y planeación, como cuando nosotros de pronto, como colocar ejemplo, si yo tengo un lote y deseo como construir algo, ¿cierto? Pues primero tengo que hacer unos análisis previos, porque estoy surgiendo de una necesidad. Si voy a construir en el lote, ¿qué es lo que yo necesito? Por decirlo así, voy a construir
unos 2 cuartos más. Voy pronto a hacer como adecuar un solar o colocarle un techo, que quiero adecuarle un baño, etcétera. Entonces estoy pensando cuál es la necesidad de que yo deseo hacerlo. Estoy analizando qué recursos tengo, con qué puedo contar, hasta qué tanto puedo hacer. Analizo espacios, etcétera. Toda esa cantidad se va haciendo en un análisis. Después viene el análisis, viene entonces lo que llamamos, si sigo con mi construcción, hay algo que se llama los planos o la planificación, qué es lo que voy a desarrollar, cómo quiero los cuartos, qué tanto espacio va a tener, cómo van a ser sus terminaciones, qué debe tener los cuartos que voy a plantear, qué va a tener mi baño, etcétera. Tiene que estar bien detallado. Todo debe estar detallado, pero como decía previamente en un análisis, ¿cierto? No después, cuando yo ya hago mi planeación, no va a decir, ay, no me alcanzó los dineros, no me alcanzaron los recursos. Entonces quedó mal hecha ese análisis y planeación, ¿cierto? Precisamente todos esos elementos y todo tiene que quedar bien claro. Sí, en la construcción, pues primero entonces tenemos que contratar un maestro, unos obreros, si yo quiero algo bien hecho, que un ingeniero civil, un arquitecto, depende de los recursos que tengo, con quienes voy a contar, los recursos financieros que voy a tener para saber a cuántas personas debo contratar. Entonces vamos arrancando con un paso a paso, digamos, para los que sepan aquí arquitectura, ingeniería civil, hay que sacar unos permisos, ¿cierto? ¿Qué tanto puedo contar? ¿Dónde, si voy a contar con los baños? ¿Dónde voy a echar los desechos? Entonces hay que pensar en tuberías, permisos para las tuberías, para poder romper el piso, comenzar a hacer, digamos, entre comillas, la chamba, los huecos, deben ir las paredes, etcétera. Todo eso es un paso a paso. Pero primero un análisis, después una planeación. Y para poderse ejecutar todo lo que aparece en la planeación, que son los planos, mi proyecto, mi propuesta, ahí sí sigue la implementación, que es saber con qué cuento. Entonces ahí sí contrato los obreros, comenzar a comprar los materiales, comenzar a comprar todo. Esa es la parte de la ejecución e implementación. Aquí sucede igual con cualquier producto cuando hagamos algún diseño instruccional. Siempre se parte de un análisis, una planeación o diseño para después una implementación. Hay que hacerlo siempre. Entonces, así surge con esta actividad, un análisis, una planeación o diseño para después ya llevarlo a cabo ese producto. Entonces, para quienes están ingresando tarde, recordar que van a tener 35 días. Les recomiendo que lo hagan grupal para que tengan una buena calificación, porque este peso, esta actividad es del 40%. Por supuesto, en el análisis y planeación había unos formatos que habían que llenar, ¿cierto? Eso están tanto en la AAA, están descritos, como en el ejemplo que mostramos. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento, los escucho. Bueno, continuamos. Cronograma general. Seguimos entonces con las instrucciones de la actividad 2. Sibelis, te escucho, tienes la mano levantada. De paso me confirman que me están viendo. Sí, señora. Escucho. Disculpe, profe. Buenas noches y compañeros. Hasta ahora pude ingresar. Había tenido dificultades y pues no había escuchado lo que había iniciado. Profe, usted disculpe, tengo una duda. Usted ya colocó las notas del primer entregable, Ya lo mencioné hace un rato. pero como no estaba, Sí, de acuerdo con los recibidos, ya todo está valorado hasta el 17. Hasta el que yo no 17. tengo nota y Ah, yo hasta el 17. No sé cuándo lo enviaste, Sibelis. el 18 el sábado. No, por eso estoy diciendo que hasta el 17 ya está todo evaluado. Ok, sí, señor. Muchas gracias. No, señor. Bueno, es lo que vemos en pantalla sobre, espero me confirman, lo estén viendo, el desarrollo de la experiencia.
que nos muestra en pantalla. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta actividad? Profe, Bueno, gracias. Tiene elemento de competencia, el de diseñar estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje incorporando TIC. Es muy importante volver a retomarles, recordar que se está hablando desde de la necesidad problemática en una materia o asignatura, no la adquisición de un recurso tecnológico. Esa no es un problema de, digamos, de la actividad 1. Es saber qué materia tenemos un problema, o sea, cuál temática o cuál área, ¿cierto? Necesitamos mediante la aplicación de las TIC para que le podamos dar solución a esa actividad. No es la adquisición como algún grupo envió, que la adquisición de una cámara o el uso de un chat. No, eso es igual a utilizar un recurso tecnológico como es la guía. Es qué uso le vamos a dar a esa herramienta que estamos ubicando para que nos pueda colaborar o coayudar en el desarrollo de la problemática. Sí, muy claro que nos quede ese aspecto. Recordar que dentro de una guía de aprendizaje o secuencia didáctica es donde planteo los objetivos, donde se plantea qué temática voy a desarrollar, qué temas, qué subtemas, qué competencias u objetivos vamos a cubrir, cómo va a ser el desarrollo de las actividades. Juan Carlos, es importante tener en cuenta, no sé si tu compañera, como estás mencionando aquí en el chat, está a cargo mío o es de otra docente. Si es de otro docente, no podría, no podría recibírtelo sin grupo, ¿no? Porque cada profesor tiene una estrategia totalmente diferente, ¿no? Entonces, que quede muy claro esta parte, Juan Carlos. Bueno. Entonces, les decía que para este caso de esta actividad hay que diseñar unas estrategias o actividades. Recordar que esas estrategias son las estrategias didácticas activas que ya en el nuevo enfoque pedagógico del constructivismo y demás son totalmente diferentes a siempre hacer una evaluación. Esas estrategias didácticas activas pues son tan variadas, hay decenas, centenares, como es hacer los mapas mentales, mapas conceptuales, gráficos, diagramas de flujo, proponer ensayos, informes, comentarios, etcétera. Cada uno tiene una norma y una estructura diferente, que proponer blogs, que proponer sitios web, etcétera. Todos son estrategias diferentes a el desarrollo, digamos, normal de las clases tradicionales, que es ponerlo siempre a hacer una evaluación donde den respuesta a una serie de preguntas. Que lo sigan intentando, Sibelis, a todos los que están entrando, se está dando la autorización, ¿no? Ahí lo estoy viendo. Entonces, sí, ese es el problema que tenemos actualmente con Zoom, que se pide permiso. Depende también la conectividad y demás, porque ya Google Meet, que era el más suave, ya no está activo en la universidad. Ese es el inconveniente que tenemos ahora. Como indicadores, sistematiza la experiencia del diseño de actividades que incorpora ACTIC en la enseñanza-aprendizaje. Es muy importante, como notan ustedes en pantalla, la AAA se da una secuencia o una ruta de formación. Cada paso de la ruta de formación está mencionando con instrucciones claras de qué se desarrolla. En la ruta de formación 1, la ruta de formación 2, etcétera. En una secuencia didáctica o guía se deben describir las actividades. Debe mencionarse qué se está solicitando, cómo es la forma de entrega, qué recursos se requieren y qué temática se trata. Entonces, lo que vemos en pantalla es básicamente igual a lo que tenemos que desarrollar en nuestra primera actividad, un instrumento de valoración.
cada actividad se propone. Esa es una secuencia didáctica. ¿Qué nos dice aquí? Dice, realice esta actividad de forma individual. Por lo complejo de la actividad y para que obtengan, recuerden que les autorizo que lo hagan grupal. Entonces corresponde, como lo menciona, a la implementación de las actividades de aprendizaje planteadas o planeadas en la actividad 1 del curso. Se diseña un producto digital que incorpora el uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poderlo entonces realizar, hay que consultar primero unas diversas fuentes, que es conocer Google Forms, perdón, Google Classroom. Recordar que Google Classroom es una clase de Google. No lo confundan con un ambiente virtual de aprendizaje. Es sencillamente una clase. Entonces hay que plantear una clase con las actividades que ustedes han propuesto en su planeación, en una ruta directa, dando las instrucciones. Adicionalmente a esto, como se le está solicitando que haga un sitio, aunque aquí lo dicen de Google, de manera general, si ustedes saben utilizar otro, por ejemplo, como Wix u otras aplicaciones que le permitan crear sitios web, pueden utilizarlo. No confundan un sitio web como blog, ni confundan tampoco un sitio web como un wiki. Son cosas totalmente diferentes. Son estrategias didácticas activas totalmente diferentes. Un sitio en cualquier aplicación y hacer una clase de Google. Creo que Carlos tenía la mano levantada. Carlos, te escucho. Puedes activar el micrófono, Carlos. Listo, profe. Muy buenas noches. Buenas noches también para los compañeros. Profe, una preguntita. Cuando en la actividad se habla de un manual instructivo para el producto digital, ¿hablamos del sitio web, de No, Google Sites o el Blogger? ¿O hablamos como tal de la estrategia que se ha creado en el primer trabajo? ya ahorita ya les muestro un ejemplo para que tengan claro eso. Un manual, Ok, como su palabra lo dice, es un documento con diversas instrucciones, ¿sí? Eso es un manual y debe ok, entregarse en un PDF. Recordar que ok, no es un blogger, ¿no? No es un blog, es un sitio web, ¿sí? ok. Un blog es Listo. diferente si hablamos de blog en la tradición eh, literal, quiere decir bitácora. Cuando hacemos una bitácora es porque queremos agendar unas actividades a medida que van sucediendo, estas se van colocando en la parte superior, ¿sí? Es como cuando llenamos un vaso de agua, a medida que le vamos echando lo nuevo, eso va llegando en la parte superior, en la parte de arriba. Eso es un blog. Y el blog tiene un encabezado, tiene un pie de página, tiene unos espacios, debe diligenciarse quién es el perfil, debe tener unos enlaces de navegación, etc. Un blog es algo totalmente diferente a un sitio web, ¿correcto? Además de eso, un sitio web que nos permite navegar aleatoriamente en todos sus contenidos. Un sitio web es el que está compuesto por páginas. Cada página tiene un contenido totalmente diferente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta nueva actividad. Un sitio web con enlaces a páginas que tienen diversos contenidos, ¿ya? No un blog. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, sí, señor Carlos. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo de cómo puede hacerse un manual y otras recomendaciones. ¿Alguien más? Había levantado la mano. Bueno, ya puedes dar la mano, Carlos. Bueno, continuemos. Entonces, sitios web y Google Classroom. Recordar que Classroom quiere decir clase, ¿sí? Que algunos de pronto están diciendo que Google Classroom es un ABA. No lo es. Es un concepto totalmente incompleto o errado. ¿Por qué ABA? Normalmente es lo mismo de un LMS, que es igual a un SGA, un sistema de gestión de aprendizaje. Estos aspectos hacen que
Google es, por decirlo así, sencillamente es una clase, un solo elemento, una parte sencilla, digital de un LMS o de un AVA. Un AVA tiene muchísimas herramientas que le hacen falta a Google Classroom. Un ambiente virtual de aprendizaje que fácilmente es migrar toda mi institución escolar a ese ambiente virtual o a ese Learning Management System o al SGA. Llevo todo mi colegio, toda mi institución escolar, indistintamente en las sedes que hayan. Llevo todos los administrativos, todos los profesores, todos los estudiantes. Inclusive puedo subir hasta los padres de familia. ¿Todo en dónde? En un sistema de gestión de aprendizaje o sistema de gestión de conocimiento donde todo esto está cargado mediante unas bases de datos. Todo eso queda cargado mediante eso. Unas bases de datos donde se administra toda esa información. Todo está colgado ahí. Todo lo referente a los profesores, todo lo referente a los administrativos, todo lo referente profesores, docentes, administrativos, educación escolar, si tenemos recursos también los subimos ahí. Todas las materias que tiene mi institución escolar. Todos los profesores asociados a esas materias. Perdón. Juan, pásame. Por favor, cerrar el micrófono. ¿Quién está ingresando por acá? Ya lo cerró. Todo, bueno, todas las materias de mi institución escolar, todos los docentes unidos a esas materias, todos los estudiantes que están viendo esas materias, todas las aulas de clase creadas donde van a coincidir en ese ambiente de formación tanto los estudiantes como los profesores, todas las cantidades de actividades evaluables o no que tiene la institución asociada a cada aula, asociada a cada profesor, asociada a cada materia con cada estudiante, elementos de comunicación, donde están para poder hacer sesiones en línea, hacer los chats, etcétera. Una cantidad de elementos y herramientas que, por supuesto, no tiene Google Classroom. Google Classroom es sencillamente una clase de todas las cosas que vemos acá en nuestro ambiente. O sea, aquí esta clase es como decir, este pedacito nomás, esto es lo que es la clase. Mientras que todo el LMS hay cantidades y centenares de cosas que se cargan en bases de datos que son administrables. No sé si algunos de ustedes conocen ambientes virtuales de aprendizaje, como es los que manejaba el SENA, como era Blackboard, un ambiente virtual de aprendizaje como Moodle, por ejemplo, donde podemos cargar toda nuestra institución, ambientes virtuales como lo tiene actualmente el SENA, como Territorium, por ejemplo. Todo eso es un AVA. Entonces, Google Classroom es sencillamente una clase. Como decir, un átomo es un átomo de lava, sencillamente. Una parte sencilla. ¿Sí? Para que no vayan a confundir con los aspectos y demás. Igual cuando hablemos de recursos educativos digitales. Un recurso educativo digital es lo que me permite hacer una clase o lo tengo en la clase. Esa clase, el red, es igual, un concepto desde 2012 dado por el Ministerio de Educación Nacional, es el mismo objeto de aprendizaje. Entonces, para esto de que sea recurso educativo digital es totalmente a un recurso digital aplicado a la educación, ¿no? Son aspectos o conceptos totalmente diferentes. Esto es totalmente diferente. Un RD llevado a la educación. ¿Por qué recurso educativo digital? Debe tener
tres aspectos principales para que pueda cumplir con un recurso educativo digital. Tiene unos componentes mínimos, tiene unas características y tiene unos estándares para que cumpla como un recurso educativo digital. Componentes. Tiene elementos de contextualización, como decir los objetivos, una introducción, cuál es la temática, a dónde se enfoca, a qué grado, a qué nivel. Contiene una bibliografía, unos mapas de navegación, mapas de contenido, tiene unos índices, tiene unos derechos de autor, tiene unos materiales de formación, tiene actividades evaluables o no evaluables, etcétera. Todos esos son los componentes mínimos de un red. Características: que sea autónomo, que sea flexible, al ser descargable puede ser interoperable, que se puede insertar con otros objetos para cargar uno mucho más grande. Estándares de diseño: cómo van a ser las fuentes que yo voy a manejar, qué tipo de tamaño de texto va a incluirse, qué licencias voy a aportar, en qué plataformas va a trabajar, etcétera. Entonces, por eso es que hay que diferenciar un recurso educativo digital, que es un objeto de aprendizaje, a un recurso digital aplicado a la educación. Tanto los RED como los RD, todos están en algo que se llama repositorios o almacenes o bodega. Siempre los encontramos así, pero más que todos los RED. Mientras que un RD no siempre voy a encontrarlo en un repositorio. Por ejemplo, un EducaPlay. EducaPlay es un recurso digital llevado a la educación. No necesariamente lo encuentro en un repositorio. Lo encuentro con solo escribir, digamos, en la web EducaPlay. Ya encuentro un sitio web que tiene una serie de juegos o actividades. ¿Cuál es? Pues sencillamente una partecita aquí del componente, que son las actividades o juegos. Pero le faltan todos los demás aspectos para que pueda tener un red, porque solamente tiene actividades, o sea, no cumple con los componentes mínimos básicos. Y como notan, un EducaPlay no es recurso educativo digital, no está en un repositorio, sencillamente lo encuentro como un sitio web cualquiera, mientras que un red sí es obligatorio que esté en los repositorios. Entonces, para que vayamos repasando los diversos conceptos que hemos estado viendo en otros módulos. Bueno, ese es así rápido un recordéis. ¿Qué vamos a utilizar de manera general en esta actividad? Sencillamente ustedes van a utilizar son de manera general RD, recursos digitales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Que si van a utilizar red, pues no hay problema. Pero de manera general evaluaré recursos digitales aplicados a la educación, que es lo que ustedes van a utilizar y que deben estar claramente formulados en su análisis. Por eso hablaba de restricciones de recursos del contexto. ¿Con qué cuento? Para poder entonces llevar a la planeación, que es la etapa anterior a la implementación. Bueno. Continuando entonces, nos dice, para el paso 2 de la secuencia didáctica, que se va a desarrollar la actividad como ustedes realizaron esa secuencia desarrollada en la planeación. Recordar que no era hacer un mapa de contenido o hacer un índice. No, era desarrollar adecuadamente, así como lo estamos haciendo acá. Recordar que lo que vemos en esta parte central, que es descripción, es exactamente lo que estaba pidiendo la planeación, el formato de la planeación. Igual, como veíamos la actividad 1, igual sucede con la actividad 2. La descripción, que es el detalle, el paso a paso, la instrucción que debe seguir un estudiante, así como ustedes lo han seguido en diferentes módulos. Sí, ya hay muchos, tanto recursos digitales como recursos educativos digitales,
que pueden reutilizarse, ¿sí? La idea es que pueda entrar, se pueda navegar, que no pida ningún tipo de restricción para que podamos acceder. Si ustedes lo pueden crear, no hay ningún problema. También ustedes pueden hacerlo. O creación propia o retomar lo que ya están usados, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Entonces aquí se propone que solo se utilicen herramientas de Google, pero recuerden que estoy abierto a cualquier sitio que ustedes puedan utilizarlo, como Wix, por ejemplo. Pueden utilizar también, si saben manejar WordPress, también pueden crear su sitio web con ese aspecto. Wix o WordPress, ¿sí? Recordar que estamos hablando de sitios web, nada de blog, ni nada de wikis, nada de eso. Solo sitios web. Para entonces poder desarrollar los productos de Google, obligatoriamente van a necesitar un correo o una cuenta mejor de correo de Gmail para que puedan acceder a todas las herramientas. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si Google Classroom o es obligatorio un producto de Google, entonces no pueden desarrollarlo en otra cosa. ¿Sí? No se está pidiendo un ambiente virtual de aprendizaje, nada de eso, sino sencillamente una clase de Google. Se diseñan las actividades que se proponen y que planearon en la planeación de la actividad anterior. Entonces, ¿qué desarrollamos? Como conocemos una secuencia didáctica. Aquí le proponen en un orden, pero recuerden cómo desarrollamos nosotros una secuencia didáctica. Primero, los objetivos. Aquí dice son los componentes mínimos. No quiere decir que en este orden, ¿no? Recordar que no es en este orden. Primero los objetivos, qué contenidos y temas se van a plantear, de qué se dispone, cuáles herramientas voy a utilizar, qué actividades voy a plantear, cómo voy a realizar esas actividades mediante unas instrucciones, cómo voy a enviar las evidencias y cómo las debo entregar, y al final, actividades evaluativas de cierre. ¿Por qué evaluativas de cierre? Porque aquí se han propuesto unas intermedias como sumativas, por ejemplo. Y las de cierre quiere decir que son las formativas. Y las evaluativas de cierre son las sumativas. Entonces hay que diferenciar esos tipos de evaluaciones. Y creo que algunos de ustedes ya vieron esa parte, ¿no? Esta es la sumativa, que son las finales. Y estas actividades que vemos aquí, esas son las formativas. Diferenciar entonces en los tiempos que se desarrollan cada una de estas, ¿no? Formativas durante el desarrollo de la clase o de la actividad son las formativas. Al final o al cierre son las sumativas. Y al inicio o la entrada son las diagnósticas o saberes previos. Entonces, ese es lo que nos solicita, ¿no? Dicen, las actividades deben contener, recordar que no es en ese orden, ¿no? Tenga muy en cuenta cómo desarrollamos una guía, cómo desarrollamos una secuencia didáctica. Igual que lo que estamos viendo en pantalla. El nombre de la actividad, elementos de competencia o competencia, nos lo va diciendo. Se describe la actividad, vamos con un paso a paso. Y nos está dando las instrucciones o nos describe qué tenemos. Ya teniendo en cuenta lo que se solicita en Google Classroom, entonces después vamos, para poder acceder, hay que diseñar un sitio web. Recordar que lo correcto es un sitio web y el sitio web está conformado por páginas. Conjunto de páginas hacen un sitio web. Cada uno de estos elementos es importante que lo hagan en enlaces aparte. Identificación clara del autor del sitio web, que sería en un inicio. El acceso a la clase que se diseñó, ¿cierto? Donde se puedan ver esas actividades que se proponen. Otro acceso totalmente diferente, en donde debe estar un video
que presente las actividades que diseñaron. Dice el video máximo 3 minutos. Brindar una bienvenida y es como lo estoy yo mostrando, o sea, es en pantalla. Todo es visualizado en pantalla. No es una presentación de PowerPoint ni nada de esto, ¿sí? Esto, en otras palabras, debe tener voz o sonido. Voz o sonido del estudiante o del autor. ¿Sí? Es una navegación. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Navegación del sitio web y de la clase de Google. Eso es lo que debe contener este video. Sí, muy importante. Profe, no es necesario salir uno en la presentación, ¿cierto? No, no es necesario. Por supuesto, no es necesario. Ok, muchas gracias. No, señor. En palabras. En el sitio web, que es un paso, como decir, un 3.1, dice, muestre con claridad en el sitio web las instrucciones de cómo ingresar a la actividad y cómo acceder a los recursos para su desarrollo. Entonces ya más adelante hay unas recomendaciones. Adicionalmente a eso, para poder ingresar, lo pueden notar aquí, este es el 3.1, vamos a ponerlo más pequeñito. Hay un 3.2 que se les pasa y no lo leen. Entonces 3.1 sería este y este sería un 3.2. 3.1, todo sea claro para poder acceder. Y 3.2, permisos adecuados y suficientes para poder ingresar a los productos que ustedes desarrollaron. ¿Cuál producto? Al sitio web, a Google Classroom y al video. Entonces son 3 productos que hay que entregar, ¿no? Todo eso. Y al final se recopila todo esto mediante un manual, que es un instructivo que ustedes desarrollan. Entonces, lo entregan como en PDF. ¿Y qué demostrar? El paso a paso para ingresar a Google Classroom, el paso a paso de cómo ingresar al sitio web, ¿cierto? Y todo mediante ¿qué? Una serie de capturas de pantalla y, por supuesto, con enlaces de acceso sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y ese documento dónde qué se hace? Pues hay que entregarlo en el tablero de anotaciones. Ese es lo que tenemos que desarrollar. En ese producto digital, además de hacer el manual, que es el que nos soporta que verdaderamente ustedes lo hicieron, una portada, la introducción, que puede ser la misma que coloquen en el sitio web, no hay problema, el desarrollo del manual, las conclusiones y la bibliografía. Hay que saber aplicar las normas APA. Ustedes copien y peguen cosas, las normas APA deben aparecer. Muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes copien elementos sin mencionarle al autor, deben estar en la introducción, en el desarrollo y en las conclusiones. Siempre deben estar ahí. Cuando ustedes copien y peguen textos sin mencionar el autor, están cometiendo un plagio. Recuerden las matrices de valoración. En las revisiones que ya he valorado, 2 de ustedes cometieron plagio, pero no les coloqué 0 como dice la matriz, sino para que vayan aprendiendo poco a poco, ¿no? Por supuesto, la nota es cercana al 3. No es solo copiar y pegar lo que encontramos en internet, no. Tienen que copiar el texto y deben aplicar las normas APA. Hay 3 maneras de hacer la norma APA. Cuando ustedes copian y pegan exactamente, y ponen el autor al final, donde ustedes copian y pegan exactamente y dicen, según Francisco 2008, comenta lo siguiente. Y la tercera es un parafraseo. Utilizamos los mismos textos, pero le cambiamos una que otra palabra y lo ponemos a nuestros términos. Eso también es una copia del autor
Y hay que de una vez mencionarlo durante ese desarrollo, ¿no? Instrucción, manual instructivo, conclusiones, normas APA. Si no se hace, si solo lo meten aquí en bibliografía, sin tenerlo en cuenta, la diversidad de autores, eso se llama plagio. ¿Sí? Y siempre tenerlo en cuenta. Y en la matriz él lo dice. Igual, cómo se debe llamar. Entonces, en el primer nombre, primer apellido y manual instructivo. No colocar tilde, seña, etcétera, porque se echa a veces a perder el archivo y no se puede abrir. Eso entonces es lo que nos dicen las instrucciones. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Continuemos entonces con la presentación. Ejemplo de un manual. No sé si están viendo pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo es el ejemplo de un manual? Vamos a mirarlo. Por supuesto, cuando damos manuales es colocar letras muy legibles, como utilizar la sans serif. En los manuales no es recomendable utilizar Times New Roman, ¿no? Que lo podamos ver mejor. Entonces aquí, manual instructivo, lo realiza este estudiante, compañero de ustedes, Edgar Preciado, etcétera. Entonces está la portada, como nos lo dice, una introducción. Voy a subirle un poco más aquí el zoom. Una introducción, el manual instructivo, entonces cómo se accede al curso de trigonometría, entonces vamos haciendo el manual, entonces va dando el paso a paso, para acceder desde el computador pueden hacerlo a través del siguiente enlace, si hay un código en la clase, entonces debe ser textual, ya lo vamos a mirar las recomendaciones, si pide ese código de acceso a la clase, recordar que no debo ingresar como estudiante a la clase, sino con los permisos necesarios que solicita, debo ingresar como profesor o me invitan como profesor. Es el paso a paso, entonces el segundo, cómo puede, si se accede desde un dispositivo móvil, cómo está. Entonces vamos dando el punto y se van capturando pantallas de ambientación para que se va mirando cómo va sucediendo, ¿no? Ahí vamos desarrollando el manual que va conteniendo y lo va diciendo, etcétera. Y así va mencionando como si yo fuera un estudiante de qué debo hacer, cómo es paso a paso y qué voy encontrando en cada uno de estos enlaces. Así sucesivamente voy llenando el manual. El sitio web, después del sitio web que me dice cómo ingreso a la clase y demás. Todo eso entonces bien redactado, bien presentado. Si necesitan que le vuelva a enviar la plantilla de la primera actividad, estoy atento. Y ahí voy haciendo el manual para que tengan entonces qué son los componentes mínimos como si fuera un informe. Están las conclusiones, recuerde que son todo independiente y la bibliografía. Entonces la misma bibliografía que ustedes insertan en el desarrollo de su producto digital, lo insertan acá. Recordar que este aspecto va aparte, ¿no? Son ítems totalmente aparte. Y ese es el manual. Recordar que se insertan, así como dice, ilustraciones, curso de trigonometría, fuente, creación propia. Esa es la norma APA, o ilustración o imagen, ¿no? Fuente propia es porque efectivamente fue desarrollado por mí, no fue copiado de ningún otro lado, de nadie. Cuando en esa parte dice adaptaciones, porque ya fue de otro autor y le hice alguna modificación. Y cuando es tomado es exactamente copiado sin ningún tipo de modificación. Se van numerando las imágenes, las ilustraciones, todo debe tener su norma APA. Este entonces es un ejemplo. Harold, no te puedo dar copia por la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Es así, míralo rápidamente, lo visualizan ustedes en la grabación, cómo se desarrolla, ¿no? Para que lo tengan en cuenta.
¿sí? Porque no hay permiso del estudiante para que pueda ser publicado, ¿no? Sino para que tengan en cuenta cómo está desarrollado. Andar bien presentado, ajustes completos. Recordar que normas APA es solamente para la citación bibliográfica, ¿no? Hay que tener en cuenta la ortografía. Por ejemplo, aquí encontrarán, recuerden que verbos en futuro, verbos en pasado siempre llevan tilde, ¿no? Encontrarán, aquí lleva una tilde. Importante. Ese es así rápidamente, un manual. No le estoy limitando las páginas, pero la idea es que no superen 30 páginas. Y la hacen en menos, no hay ningún problema. No es hacer 50, 60 páginas, porque eso es mucho. 30 páginas es suficiente. O menos también. No hay problema con esto. Bueno, este sería un ejemplo. Continuemos con nuestra presentación. ¿Algo más de preguntas? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, en la secuencia o en el manual instructivo solamente van los pantallazos del Classroom, o sea, no colocamos nada de lo de Wix, nada de esas cuestiones. Esa parte no me queda como clara, profe. Sí. Recordar que son las instrucciones de cómo debe hacer un estudiante para poder llegar, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haría yo? Le digo a mi estudiante, para poder usted ingresar a la clase de Google, primero ingrese al sitio web, ¿sí? Ingrese al sitio web donde usted puede ver tales aspectos. De ahí va a encontrar usted un enlace de acceso a Google Classroom y se le muestran los contenidos de Google Classroom, ¿sí? El manual sería entonces así. Lo pongo a ingresar primero al sitio web para que después del sitio web me lanza a la clase de Google, ¿correcto? Listo, sí, señor. Digamos lo que aquí entonces le faltaría como esa primera parte de mostrar el sitio web de Wix, ¿cierto? Para que lo redireccione ya Sí, a el los sitio web, pantallazos que nos sí, muestren de en Classroom, Google, ¿cierto, profe? Wix, de WordPress. Ustedes son autónomos en desarrollar en lo que quieran en el sitio web. Recordar, aquí que alguien habló un blog. No blog, no wiki, ¿sí? Listo, sí, No señor. es nada de esto. Entonces, que lo tenga muy claro. Ni blog, ni wiki. Es un sitio web. Si ves, tienes la mano levantada. Buenas noches, profe. Usted disculpe, como apenas he estado mirando los videitos para la creación del Google Classroom, usted nos decía que a usted lo tenemos que admitir como profesor o en el manual le podemos mandar el link y usted va a ingresar como estudiante. No, yo debo ingresar, como lo dice acá. Proporcione, lo vemos en el 3.2 que les decía, esto. No sé si alcanzas a ver en pantalla o no estoy compartiendo. ¿Me comentan? Me moví. A ver, Yo no veo. no ven, listo. Voy aquí otra vez. Compartir. Listo. ¿Ya están viendo el sitio web No, La triple A, profe. de la AAA? ¿Están viendo la AAA? Sí, señor. Listo. La triple A sí. Listo. Acabo de decirles, ¿se acuerdan? Algo que yo numeré aquí como 3.2 y lo estoy volviendo a escribir en pantalla. ¿Lo ve? ¿O no o está compartiendo en otro lado? Yo veo la Bueno, triple A. escribí un 3.2, ¿lo visualizan? Sí, 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 veo el señor. 3.2. Ah, bueno. Entonces, para Sibelis, esta es la respuesta a tu pregunta. Proporcione al profesor los permisos suficientes para ingresar a revisar el producto digital y sus actividades. Si usted me coloca a mí como estudiante, un estudiante no puede ver todo lo que está cargado, sino solo lo que el profesor le habilitó para que él lo pudiera observar o quedara disponible, ¿sí? Entonces, para que yo pueda acceder a todo, tengo que estar estos permisos. Vamos a colocarlo aquí aquí si lo pueden ver, esos permisos son como autor, como editor o como profesor, ¿sí? Cualquiera de esos. Cualquiera o todos.
Que si soy como estudiante no pueden ingresar a visualizar lo que ustedes hicieron. O sea, no puede entrar a revisar porque no tendría los permisos suficientes, ¿vale? No sé si Sibeli le quedó claro esa situación. Pero Profe, una solamente pregunta. para el Classroom, para el Google Site sí, no es necesario como editor. Y ya lo vamos a mirar, eso es una gran recomendación, ¿no? Profe, es que no sé Autor, cómo poner para levantar la mano. abajo donde dice More, en la parte de abajo donde dice More, están los iconos, ¿sí? No sé si lo puedes ver. La parte de abajo de la, de donde están los Sí, profe. comandos. Gracias, no sabía. Gracias, profe. No, señor. Sibelis, los permisos suficientes a todos los productos, ¿sí? Tanto al sitio de Google como al producto digital y al video, ¿ya? A los 3 productos. Hay que dar los permisos suficientes. No sé si ya, Sibelis. Marta, tienes la mano levantada, Marta. Marta, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches, instructor. Eh, Profesor, una pregunta. Con relación a los permisos en el Classroom, es decir, debemos, digamos, adicionar su correo electrónico de Gmail, ¿sí? Para los permisos. Ah, correcto. Eh, Muy buena ese pregunta, ya correo, que te no adelantaste. Ya lo voy a escribir. ok, ese correo puede ser juanbotello@cbudes.edu.co o no sé. No, ¿No? toca una parte porque Ok, lo restringe porque nota como es educación. Entonces deben sí. compartirlo al correo que les acaba de enviar por el chat. Ok, perfecto. Tiene que ser a ese Gmail para que me puedan compartir los accesos. El de la Eh, CBU es poner restricción, entonces no les va a permitir compartirme, por ejemplo, el acceso a Google Classroom. ¿Ya? ok. Otra pregunta. En cuanto a Wix, ¿los permisos es para ver o para editar? En ocasiones, si usted no publican bien su sitio, entonces yo puedo entrar como editor, puedo hacer la publicación de manera general o ver una manera preliminar y puedo ingresar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué permisos le damos? Es que no entendí bien ese pedacito, el de Como mirar, ¿sí? El de mirar el sitio web. el de poder entrar y revisar. Exacto, o sea, El, sería mirar. Ah, ok. entrar y revisar sería como editor. Ah, como editor. Sí, Mm, Y en Google Site en este caso sería como editor también. sí, cualquier sitio web, de manera general. ok, y eso sí se puede hacer porque pues Sí, claro. uno publica el Sí se sitio puede hacer. para que todo el mundo, digamos, lo visualice, pero no, a tocar investigar entonces cómo hacer para publicarlo para una segunda persona, porque pues, o sea, el que lo hace lo puede editar, ingresa, digamos, con Google, por ejemplo, Sí, pero usted hace para, la invitación como editor al sitio web. ok, listo, ingeniero, gracias. Sí, Profe, disculpe, y lo mismo en el Google Classroom, hay dos opciones. Como profesor o como estudiante, entonces lo añadimos es allí como profesor. por supuesto. Recuerde que como estudiante no puedo ingresar a revisar lo que hicieron. Entonces debo entrar a revisar. Muchas gracias, profe. Sí, señora. Bueno, Sibelis, Marta, pero que también no sé si tienes alguna otra inquietud. No, ingeniero, muchas gracias. No, señora. Bueno, para servirte. Harold, tiene la mano levantada, Harold. Profe, buenas noches. Profe, ya pasé una pregunta. Yo he trabajado con Moodle, me parece que es muy bueno porque es seleccionado, es decir, no cualquiera puede entrar, uno le da su usuario y contraseña, tiene muchas herramientas, por ejemplo, yo puedo crear exámenes y los exámenes los puedo colocar para ciertos tiempos, porque yo he trabajado con Moodle antes con mis estudiantes, puedo crear foros, puedo subirles videos, entonces no sé si pueda hacerlo con Moodle o definitivamente me toca hacerlo por Classroom. Sí, hay que hacerlo por Google Classroom, porque esa es la actividad que solicita. ¿Sí?
Ok, Lo muchas que gracias, sí, profe. sí, porque eso lo demás, como va a estar un PDF, un entregable de soporte a sus actividades, entonces eso es lo que va a validar la universidad. Esa es la única restricción. Con respecto al sitio de Google, no, esa parte sí está abierto porque sí lo pueden desarrollar en cualquier aplicación. Recordar que no es ningún blog, ningún wiki. Se está solicitando, es un sitio web, ¿no? Nos quede bien claro. Bueno. No sé si tienen más inquietudes, ya pueden bajar la mano, pueden cerrar micrófonos. Entonces, voy a compartirles un ejemplo de un sitio web. Vamos a ver dónde está. Bueno, estamos en la presentación. Recuerden que en el chat les compartí el correo de Gmail donde ustedes harían el compartir la clase o el sitio web. Voy a mostrarles, espero que estén viendo un ejemplo de un sitio web y un ejemplo. Me confirman si están viendo la pantalla, ejemplo de sitio web y un ejemplo de Google Classroom. Sí, señor, yo veo. Ah, bueno, correcto. Y después de esto le voy a hacer unas recomendaciones. Bueno, el primero, entonces el ejemplo al sitio web. Entonces, para este caso, está creado el sitio web, como notan, ahí lo que les menciono. Espero que estén viendo. Entonces, están diversas páginas, donde es el inicio, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Unas orientaciones generales, donde se desarrolla el curso, quién es el autor, la bibliografía. Recordar que todo lo que desarrolla debe tener derechos de autor. Entonces, lo mismo, saber utilizar, no sé si alguien de ustedes ha tenido experiencia en lineamientos para el desarrollo de productos digitales en la web. Entonces, tener en cuenta estilos, por ejemplo. Siempre las fuentes normalmente son 4 o 5 estilos que va desde un tamaño grande. A medida que voy bajando, el tamaño se va disminuyendo. Siempre es un triángulo inverso. Entonces, la primera parte, que son los títulos o el título principal, es más grande. Y a medida que voy insertando los contenidos, las fuentes van disminuyendo. Normalmente estilos son 3, máximo 3 tamaños de texto. ¿Sí? De en adelante ya sobra. Fuentes. Hay que utilizar lo que vemos acá, que son las famosas fuentes sans serif o sin serifa, que son el famoso Arial, el Calibri, el Tahoma y otras más. No debe utilizarse, no góticas, no Tiny Roman. Sabemos que crear productos agradables, como notan, se pueden visualizar claramente. ¿Por qué no se utilizan esas góticas o algo? Porque si a medida que vaya disminuyendo el tamaño, esas palabras que hemos desarrollado en estos tipos que no se deben utilizar, no son legibles, no se puede leer. Entonces es muy importante que siempre se haga esa parte.
Por supuesto, a medida que es más grande, pues mucho mejor, ¿no? Pero recordar que los textos, los tamaños de textos son así. Y lo mismo, mayúscula sostenida solo para el título principal. Para los otros títulos de la cama letras o palabras capitales o capitalizadas, solo mayúscula la primera o donde aplique si son nombres propios o abreviaturas o demás, ¿cierto? Esos son aspectos entonces a tener en cuenta. Uso también de contrastes de colores, entonces si hay un fondo claro, letras oscuras que se puedan visualizar. Tratar de no utilizar un negro, no sé si a usted le ha pasado ese efecto, que si el fondo es totalmente negro y utilizo letras claras, ¿ya? Entonces parece que esas palabras quedarán insertadas en la retina cuando uno mueve la cabeza hacia otro lado, ¿no? Es lo importante en esa parte. Entonces, de manera general, vamos mirando, aquí hice un inicio, hice un saludo, una introducción, después orientaciones generales, está el video instructivo, el enlace como notan, es totalmente navegable, que si yo le doy clic, va y se ejecuta, está activo. Entonces aquí si yo lo miro, él está navegando en el producto, ¿sí? Entonces mostró primero el sitio web y después va mirando. Entonces eso es lo que navegamos. Como notan, no tuve que pedir ninguna autorización, ahí quedó cargado. Y demoró 3 minutos. Después voy a curso de trigonometría. Si notan, le clic derecho, mire, puede copiar. Quiere decir que lo hizo modo texto. No puede quedar como imagen porque entonces no podría copiarlo. Entonces, ahí dice el enlace y está el código de la clase. Entonces, si ingreso ahí, puedo hacerlo. El clic derecho, abrir enlace. Dice iniciemos sesión, está con el correo. Bueno, estoy pidiendo una autorización. Vamos a hacerlo. Entonces, ahí pude ingresar. Entonces está el famoso tablón. Recordar que el tablón son, podemos decir que son los anuncios, son mensajes. Entonces, para que no se confundan, cuando ustedes están desarrollando Google Classroom la clase, este tablón es, vuelvo y le repito, son netamente, voy a escribirlo en mayúscula. No sé si se verá muy bien. Voy a borrar esto mejor. Para que no se confundan, les reitero que este tablón es como cuando el profesor ingresa a la clase y se echa una charla. Esto es sencillamente un mensaje. Estos son mensajes. Ese es el tablón. Por supuesto, si son mensajes, no desarrollo ahí la clase. ¿Dónde se desarrolla la clase? La clase se desarrolla donde dice trabajo de clase. Y está organizado y debe estar organizado como una secuencia didáctica, donde damos una bienvenida, una introducción, cuál es la meta, son los objetivos o competencias, un índice o tabla de contenido, qué herramientas se van a utilizar, pues estar al contrario, no hay problema, qué orientaciones generales se tienen, hace inicialmente una prueba diagnóstica, dice qué conocimientos se requieren y aquí comienza a desarrollar sus actividades. Muy importante, ¿qué se debe desarrollar? No es solamente texto, recordar que ustedes van a tener 35 días y por supuesto van a incorporar puras herramientas TIC o herramientas digitales o van a incorporar recursos digitales aplicados a la educación. Eso es lo que ustedes van a desarrollar y se los voy a valorar bien valorados. No es solamente entrar y llenar de PDFs o puro texto lo que vamos a llenar acá. No, ustedes tienen que utilizar todas estas herramientas.
que esa es la idea de esta clase. Recordar que eso también es lo que nos está llevando a la especialización, ¿cierto? Una introducción, aquí solo colocó una imagen, bueno, algo que inventación, aquí hay un texto, dice cuál es la meta, objetivos, notan aquí que es solo texto, pero pega otra imagen en PNG, después hace competencias, vuelve otra PNG. ¿Qué pasa si de pronto hacemos una presentación o hacemos algo que sea más, que no siga como lo estamos viendo tan repetitivos, texto, una imagen, contenido temático? Vuelve y otra vez pega una imagen. Entonces, ¿dónde están los recursos que estamos proponiendo? Recursos digitales. Herramientas TIC. Hace otra vez otra imagen. Vamos para atrás. Vamos a trabajo de clase. Nos dice orientaciones. Acá vuelvo y coloco otra imagen. O sea, está pegando solo PNG y texto. Bueno, aquí navego. Prueba diagnóstica. La hizo mediante un formulario de Google. Listo, ahí está. Conocimientos. Colocó un documento en Word. Bueno, entonces aquí ya comienzan a desarrollarse también los triángulos. Coloca un PowerPoint, importancia de los triángulos, un video de YouTube. Aquí en Educapla hay una actividad y otro video de YouTube. Entonces aquí ya comienzan a manejarse herramientas TIC. Acá nuevamente relacionar mosaicos. Entonces una actividad en Educaplay. ¿Cuál es el desarrollo de toda esta temática? Porque aquí dijo que el contenido temático que tenemos aquí nos dice que debe hablar la unidad 1, razones trigonométricas, conceptos previos, dice que hablo de ángulos, triángulos, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas. Esto, así como está mi contenido, es lo que yo voy a desarrollar en el de como desarrollo de la clase. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ese contenido temático es la tabla o índice, ¿no? Entonces, si yo tengo así, si yo duplico esta pantalla, entonces debo revisar las razones trigonométricas. Entonces, él dice aquí, en orden, si yo miro, ¿qué nos dice? Él dice que primero voy a encontrar como conceptos previos ángulos y después triángulos. Él lo desarrolló acá. Entonces, eso es lo que yo debo desarrollar mi clase. Igual como un libro. Si propongo mi tabla de contenido y miro, la página 10 dice tal cosa, voy a la página 10, eso es lo que voy a encontrar. Entonces, así se llama. Dice razones trigonométricas, dice conceptos previos. Entonces dice a continuación encontrar, recuerden, pasado y futuro siempre lleva tilde. Sobre las razones trigonométricas y sus aplicaciones, pero no me está diciendo que era conceptos previos sobre ángulos, triángulos, de dónde está, dónde lo encuentro. Entonces, así poco a poco voy desarrollando mi clase. ¿Sí? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Ese es el desarrollo de una clase. De una manera ordenada. Es seguir la secuencia didáctica como la podemos observar en pantalla. Entonces, ahí está la clase. Nos decía en el sitio web cómo ingresábamos. Nos decía el código de acceso. Entonces aquí, si él me da el permiso como profesor, acá dice compañeros de clase, son 5 alumnos y ahí no me dio permiso, ¿sí? Entonces esas son las recomendaciones que se dan para que uno pueda ingresar y revisar cuándo lo cargó, dónde lo cargó, qué fue lo que hizo, qué elementos, porque a veces pueden colocarle una extensión, pero ese archivo no corresponde, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces ahí está el ejemplo de cómo hacemos la clase. Pues primero el sitio web con cada una de las páginas, todo lo que se va solicitando independiente, como notan colores agradables, y aquí se está evitando algo que se llama el scroll infinito. ¿Por qué? Porque cada elemento está totalmente aparte. Perfil del autor, quién lo desarrolló. No necesitan colocar su foto, pero pueden decir quién es, como lo mencionan las instrucciones.
y la bibliografía de todos los elementos que se coloca acá. Por supuesto, debe ser bajo normas APA, ¿no? Si alguno de ustedes necesita saber cómo se aplican las normas APA, lo dice, podemos hacer una clase adicional mientras desarrollan durante todos estos más de un mes las actividades, ¿no? De recordar muy bien cómo desarrollamos cada uno de estos aspectos. ¿Dónde desarrolla todo? En trabajo de clase. Los conocimientos previos, orientaciones, entonces dice ángulos y tipos de ángulos, entonces hay que determinar bien cómo desarrollamos la actividad de acuerdo con el contenido, ¿no? Es muy importante saberlo desarrollar. Evaluaciones, recordar que deben haber actividades formativas para después proponer la evaluación general, que es la evaluación de cierre. ¿Sí? Como la proponemos. Aquí lo hace en formulario de Google, pero ¿por qué no proponemos utilizando las nuevas herramientas TIC como lo haríamos? ¿Cierto? También ustedes lo pueden desarrollar, por eso tienen 35 días desde la apertura. Los escucho, ¿preguntas? Bueno, esos serían entonces los dos ejemplos que les muestro. Vimos el ejemplo del sitio web, el ejemplo de Google Classroom. Y voy a entonces ahora a mostrarles recomendaciones. Levantan la mano, la tiene Sibelis, sigue Dionis y después Carlos. Entonces, Sibelis, te escucho. Sibelis, activa tu Ay, micrófono. no, profe, disculpe, no, seguramente la tenía alzada de la vez pasada. Bueno, entonces listo. Pero sí me pude dar cuenta que, por ejemplo, ahí él no lo puso a usted como editor, sino simplemente como estudiante, ¿verdad? Y no hay problema. No, por eso es la recomendación que se le hace la reglamentación a los estudiantes, ¿no? Que queden las reglas claras. ¿Listo? Bueno, ya puedes bajar la mano, Sibelis. Dionis, te escucho. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo también estaba como un poquito, no escuché al principio, pero lo que entiendo es que tenemos que desarrollar el trabajo que hicimos en este formato, ¿cierto? O sea, el entregable 1. Yo lo que hago es desarrollarlo en este formato. ¿Sí? Sí, en la plantilla, sí. La plantilla para el desarrollo del manual, pueden utilizar la plantilla del informe. Tiene la misma estructura. Sí, pero digamos que los contenidos, profe, son los mismos. O sea, yo desarrollé una unidad didáctica en inglés que consta de 4 sesiones. No, Dionis, ¿O eso es diferente? no, claro, totalmente diferente. Que tienen que hacer un manual. Y ya mostramos un ejemplo hace un rato, ¿no? Entonces, te invito para que miren la Yo veo el grabación video, sí, sí, desde el mira el principio. video de los componentes, por supuesto. Listo, profe. Y lo monto en Classroom y bueno, digamos que yo estoy en la mayoría de la clase, pero sí me falta un pedazo al principio. Pero listo, profe, ya yo veo el video del primer Sí, momento y me guío. Listo, profe. vale, Dionis. Carlos, puedes activar. Profe, una preguntita. Yo ahorita viendo en Classroom, pues en la parte, en la sección donde dice trabajo en clase, hay como varias, por así decirlo, actividades donde decía bienvenida, meta, contenido temático, herramientas, orientaciones. Todo eso se puede hacer dentro de una misma presentación para no abarcar lo que usted decía, por ejemplo, en lo del scroll infinito, incluir todo eso dentro de una sola presentación, que el estudiante pueda ingresar y ver todo eso ahí. No, el Google Carlos no debe ser así. Debe estarse por aparte cada cosa. Sí, porque es una clase. Ok. ¿Dónde están viendo en este momento? ¿Me comentan? ¿En qué En la parte aquí en el menú izquierdo, donde dice bienvenida, cuál es la meta, allá? O contenido sea, en este temático. momento se está visualizando la clase, ¿cierto? No, Sí. evaluación general, profe. Sí, ahorita está en evaluación general, pero me refiero a Listo, ese menú. ya me voy para allá. Espera que yo me había cambiado y no. Algo muy importante que el trabajo de clase, o sea, Google Classroom, ya que tocas todo el tema, Carlos, precisamente es para eso son lo que deben ustedes leer y demás. Es que en el trabajo de clase, cada elemento que se está viendo acá es como decir un tema. Entonces, ustedes tienen que crear cada uno de estos como si fuera un tema dentro de la clase. ¿Sí? Muy importante.
¿Para qué? Para que cada tema que estamos viendo aquí encuentre el estudiante lo que él necesita. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, cada uno es un tema. La bienvenida, se nota, cada uno enlace de tal manera que cuando yo le dé clic, encuentre lo que yo necesito. ¿Sí? Ahí esa es la manera de navegar. Ok. ¿Sí ves? Y si necesitamos muchas cosas para evitar ese scroll, entonces creamos subtemas dentro de los temas. ¿Ya? Así evitamos el scroll Listo, infinito. profe. Eso, por lo menos acá conocimientos pre. ¿Sí? Que hay bastantes cosas, yo las puedo subdividir. Ok. Listo, profe. Muchas Y gracias. ahí, correcto. Si vemos enlaces de navegación, sencillamente le doy clic y encuentro lo que necesito. De lo que tú decías, se particiona en lo interno cuando tenemos muchos elementos o muchos contenidos. No es bueno que aquí, como dice que todos los temas, que por decirlo aquí, que en bienvenida cuelgue o suba todo esto que quedara enlazado como bienvenida, ¿sí? Porque nunca encontraré lo que necesito. O sea, no es bueno que todo esto lo vaya a colgar a un solo tema, sino todo lo debo dividir, todo lo dividimos, para que sea una navegación aleatoria, ¿ya? No sé si me comprenden esa parte. Igual lo que vimos el ejemplo del sitio web para quienes llegaron tardecito. El sitio web se compone de páginas. Entonces, cada página para su ordenamiento tiene diferentes enlaces de acceso. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hay 1, 2, 3, 4 y 5 páginas que me componen mi sitio web. Como notan, no tengo que bajar tanto. En un solo pantallazo cabe toda la información. A medida que yo le vaya dando clic a donde necesito, ahí está. Para que no vayan a hacer todo, valga la palabra, de chorizo, ¿no? Nada. Cada elemento que se solicita en un enlace totalmente diferente. Así es lo mejor de los productos digitales. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Continuamos. Profe, qué pena. Yo le quería volver a preguntar otra cosa. Yo manejo harto Classroom, digamos que en esto de la pandemia y eso yo lo manejé bastante y no sé si de pronto, obviamente usted me corrige si estoy equivocado, en el tablón no sería mejor poner lo primero y ya lo que es trabajo en clase, solo en trabajo en clase, profe, porque uno digamos que en el tablón puede dejarlo fijo, por lo menos la bienvenida. ¿Sí me entiende? No sé, o lo dejamos así mejor lineal en trabajo en clase. Sí, lo normal es que tablón es solo mensajes, como anuncios, mensajes que tú vas haciendo continuamente. Sí, Y el trabajo de clase es la clase, así como está. Y usted así hablaba como de está. creatividad, o sea, ¿en qué sentido? Como que cada uno de esos ítems tenga una presentación diferente. Sí, o sea, recordar que estamos hablando de recursos TIC, ¿sí? Sí, Pero no es válido, como les decía, que toda la información estén utilizando puro texto. TXT, puro Puede ser TXT. que Canvas, cosas así. Correcto, todo lo que ustedes puedan Canva, acceder. Genially, o Sí, sea, que como, no sea solo texto o puro PDF, ¿sí? ok. No es, o sea, uno, dos, ya, pero todo no debe ser así. Pues digamos que las actividades, sí, claro, recursos digitales, como dice usted, pero estos primeros, pues sí, tratar, usted dice, como no ser tan textual en lo de la bienvenida, las Sí, metas, el contenido. o texto, imagen, o puro texto, o PDFs, o como veíamos ahí en el ejemplo, que no solo imágenes, ¿sí? Una que otra. Además, hagan una presentación, miramos esto, aquello, lo otro, ¿sí? O sea, hay que ser creativos, en otras palabras. Listo, por favor. Hay que irnos a la creatividad, que eso es lo que lo está llevando a ustedes esta especialización. Y por eso les recomiendo, creen sus grupos para que se apoyen, se unan, uno le revise al otro, ¿sí? Y tenga una buena calificación. Recuerde que aquí pesa el 40%, ¿vale? Creatividad es lo más importante.
¿En qué? En el uso de los recursos TIC. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, muy bien. Vamos entonces a compartir nuevamente la presentación para unas recomendaciones finales. ¿Por qué las recomendaciones? Voy a compartirles porque ¿le están viendo recomendaciones de acceso a los productos digitales, por favor? Listo, gracias. Es muy importante recordar que debemos acceder a los productos sin ningún tipo de restricción. Entonces, hay que adjuntarse el enlace navegable del sitio web. ¿En donde lo menciona? Debe estar en el manual. Igualmente, el acceso a Google Classroom. ¿Dónde está? También en el manual. Cuando digo navegable, es que ese enlace no debe estar en modo edición. Que si está en modo edición, solamente pueden entrar, son los autores. Sí, si no compartieron, no enviaron permisos, no voy a poder acceder. Y si no puedo entrar a revisar, pues por supuesto la calificación va a ser baja porque no pude entrar a revisar nada. El caso de videos, además de que en el permiso debe estar publicado, valga la redundancia, a todo público o publicación universal. O sea, ya no está en modo edición. En modo edición debe estar, cuando está en modo edición solamente puede ingresar el autor. Como son correos de Gmail, verifican una seguridad. Si por lo menos lo estoy revisando 8 o 9 de la noche, el producto, por ejemplo, o en una tarde, y ustedes, el autor, están en una zona rural, entonces no vuelven sino en 10 días. Nunca, cuando regresen a los 10 días, que van a ver que el profesor les pidió permiso o alguien les pidió permiso, pero ustedes no supieron quién fue que le estaba pidiendo permiso para acceder. Por eso no debe estar en modo edición. Y si se envía un permiso, como lo decía en la AAA, permisos suficientes, que puede entrar a dar vueltas por todo el producto. Porque de paso verifico, si lo hacen en grupo, entonces también tienen que participar, tienen que entrar quiénes fueron los que hicieron esas actividades. Algo muy importante, el acceso debe ser totalmente transparente. No debe requerir ningún tipo de autenticación o solicitud de credenciales. Que se inscriba previamente, que se inscriba con su Facebook, que se inscriba con el acceso a Twitter. No, nada de eso. Tiene que ser transparente. Que no esté pidiendo el correo educativo para poder ingresar. Nada de eso. Que hay que colocar la tarjeta de crédito para que yo pueda entrar a revisar. Nada. Tiene que ser, no debe requerir ningún tipo de restricción. Como veíamos, tanto en el sitio web como en el manual, el código de acceso a la clase debe estar en modo texto o textual. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le dé clic derecho, se copie y se pueda llevar. Porque si coloca como a veces modo imagen, no, o la imagen no es visible, no es legible, y mientras uno escribe puede equivocarse y le coloca la letra que no corresponde. Recuerda que esos códigos de la clase lo generan automáticamente. Él combina entre minúsculas y mayúsculas. Entonces, si uno se equivoca una letra, ya tampoco puede ingresar. Y ese modo texto debe estar tanto en el manual como en el sitio web. Es importante recordar que los enlaces deben encontrarse en el manual. Cómo ingresar al sitio web, cómo ingresar a la clase de Google y cómo poder visualizar el video. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Por supuesto, adicional a lo que comentamos. Bueno, eso sería. No sé si tienen alguna observación al respecto. Sibelis, activa tu micrófono.
Profe, sí, es que aquí de pronto creo que entonces se está contradiciendo, porque me está diciendo el acceso al enlace no debe estar en modo edición, Lo que pasa es tanto que del cuando, Google Classroom como el del sitio web. no, una cosa es modo edición y otro es darme el permiso como editor. Es totalmente diferente. ¿Sí? Como editor o autor son cosas totalmente diferentes. ¿Ya? El permiso al profesor es una cosa y como ustedes publiquen los productos digitales son otra cosa. ¿Listo, Sibelis? Son dos aspectos diferentes. Ok. Bueno, la matriz de valoración. Entonces, ¿qué nos dice esa matriz? Muy importante que la tengan en cuenta, porque con base en esto es cómo se va a evaluar, igual que para el producto anterior, ¿no? Entonces, ustedes deben tener en cuenta diversos aspectos. Recuerden que ustedes ya están en un nivel superior, están ya en un posgrado, entonces tengan en cuenta lo que se les propone. Para este caso, entonces, nuevamente confirmen por favor que están viendo la matriz de evaluación 2. Sí, señor. Bueno, entonces esta matriz corresponde al diseño de un producto digital aplicado a la enseñanza-aprendizaje. Con esto es que se va a evaluar su total desarrollo del producto digital. Y el producto, además del manual, pues entonces están el sitio web, está la clase de Google y está el video. Recordar siempre, la evidencia entregada corresponde a un producto digital que describe el diseño de actividades para enseñanza-aprendizaje. Entonces, recuerde que desde la AAA le está diciendo, es un sitio web, hagan una clase de Google y cuelguen un video. No les está solicitando, como veíamos, que nos quede muy claro, no está solicitando ni un blog, no está solicitando un wiki, está solicitando un sitio web, que son estrategias, reitero, didácticas activas totalmente diferentes porque cada uno tiene una estructura, tiene un modo de diseño, tiene un modo de desarrollo totalmente diferente. Si le dice que no, dice entonces que coloque 0. Pues tampoco le voy a colocar 0, pero sí la valoración es baja. Algo muy importante, ya algunos de ustedes ya recibieron la realimentación de todo lo valorado hasta el día 17 y algunos cometieron plagio. Les coloqué una nota cercana al 3.5, pero ya con esta ya no se la rebajo. Van a sacar de 2.5 para abajo. Entonces, todo lo que copien o en la introducción, en el desarrollo de la temática, conclusiones, que sea copiado y pegado exactamente, deben mencionar el autor, bajo norma ZAPA. Ténganlo muy en cuenta. Les hice la aclaración, ¿no? Entonces, ahí se tiene en cuenta eso. Continuemos, ya ahorita ya les doy el paso. El criterio de calidad nos está mencionando de construye un producto digital que cumple con estándares. Aquí corresponde al 70% de la actividad. Manejo apropiado de las fuentes de información. Notan, es un 20%. Voy a subirle un poco más el tamaño acá. Manejo apropiado de las fuentes. Habla de citación y referencias. Entonces, es muy importante que ustedes estén manejando lo que corresponde a norma ZAPA. Dale un poquitico que está muy arriba. Notan, son el 20%. 20% de 5 es un punto, una décima completa, una unidad. Entonces ya tendríamos, ya no es sobre 5, sino sobre 4. Organización del producto. Entonces, ¿qué está solicitando? Es el 10%. De esta matriz de valoración, tengan en cuenta también la valoración que se está haciendo de la actividad 1. Sobre esto es que se valora. Contenido del producto digital, 30%. El producto digital presenta de forma completa, clara y con un alto nivel de detalle todos los aspectos solicitados en el desarrollo de la actividad. Coherencia teórica, 25%.
Todas las partes del producto digital tienen coherencia con respecto a la fundamentación teórica y se justifican en el contexto del desarrollo de la actividad. Distribución visual es apropiada para los medios electrónicos. Entonces, como hablábamos, hay que seguir unos lineamientos de construcción de productos digitales. Los colores, por ejemplo. Recordar que a veces nos gusta mucho el rosado, ¿no? Recuerden que el rosado no es agradable para muchos, ¿sí? Estamos todavía en una sociedad bastante machista, donde el rosado aplica más es como para las chicas o mujeres, ¿no? Entonces ya generaríamos rechazo en estudiantes masculinos. Entonces saber qué utilizar, utilizar tonos pasteles, tratar de utilizar fondos negros, fondos que no estén tan cargados. Ya hay muchos tonos de colores sólidos que son apropiados de utilizar. Presenta una excelente distribución y elementos multimediales. Como notan, estamos hablando de elementos multimediales de buena calidad, acordes con la intencionalidad educativa del producto. Entonces, no solamente es texto y PDF, sino aquí ya se va un poco más en esa distribución del 15%. La citación del 20% realiza citación a todas las fuentes de información, imágenes, videos y enlaces incluidos en el producto digital. Insertamos unas imágenes copiadas de alguien. Hay que saber cómo se referencian bajo normas APA. Colgamos videos de YouTube. Son casi idénticos a referenciar las imágenes y saber si insertamos enlaces, cómo se hacen mediante las normas APA. Todo eso, 20%. En la calidad de la presentación, muestra organización y orden en el producto digital. Se identifica claramente quién fue el autor de ese producto y a qué corresponde, a qué módulo. Revisar, muchos cometen errores de ortografía y gramaticales. Recordar que hay complementos en nuestros navegadores que pueden ayudar, o sencillamente en el buscador de Google colocar revisar ortografía y gramática y salen diversas aplicaciones. ¿Sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Esa sería entonces la matriz. Escucho Sibelis nuevamente y Vargas Martínez. Me comentas cuál es tu nombre. Sibelis, te escucho. No, profe, no había bajado la mano. Bueno, baja la mano entonces, listo. Si no tienes inquietud. Vargas, ¿tu nombre? Buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Deri Zenaida Vargas. Qué pena, no lo había escrito ahí. Profe, una preguntita. Como se dice que ya están las notas de la primera actividad, pero yo revisando el tablero de calificaciones no encuentro mi calificación. Está calificado todo hasta el 17 de marzo. Tienes que revisar cuándo lo enviaste. Si no, recuerda que debes ingresar primero al módulo, ¿sí? Primero al Sí, módulo profe, después de que ingresas. No, pero entonces tienes que mirar, recuerda, cuándo lo enviaste, ¿no? ¿Te acuerdas cuándo el lo enviaste? 19. Entonces El no, 19. está Ah, calificado todo hasta el 17. listo, pues, qué pena. No Gracias, sé. no le había escuchado. Bueno, Otra preguntita, profe. La actividad número 2 es individual. por la complejidad de la actividad, recomiendo que la hagan en grupo, ¿sí? Listo. Tiene que ser con un compañero Sí, de esta misma corte. de este mismo corte. Sí, Profe, ¿y uno lo puede decir individual? Es que digamos que por la naturaleza de lo que yo voy a hacer, pues me quedaría más fácil individual. pues es como para que se ayuden y se apoyen, ¿no? Pero es mi gran recomendación por el peso que tiene, como estamos viendo aquí. Tiene un 40%. Máximo 3 integrantes. Inició el 20, finaliza el 23. Es para que se apoyen, ¿no? Pero mi recomendación, reitero, que lo hagan de manera grupal.
Ese sería entonces el cronograma. Tienen 35 días, arrancando desde el 20. No lo dejen para última hora. Recuerden que son implementación de, como veía en la matriz, de elementos multimediales, hipermediales, aplicación de las TIC. Con base en lo que veíamos, un desarrollo de una serie de actividades como una secuencia didáctica. Eso sería entonces. Bueno, lo escucho, no sé si tiene más inquietudes. Profe, buenas noches. Una preguntita. Sí, buenas noches, continúa. Profe, ¿puedo utilizar Google Site para hacer la página? Sí, precisamente eso es lo que nos dice la actividad. Hacerla en Google Site o un sitio de Google. O pueden Bueno, utilizar entonces, Wix o pueden utilizar WordPress y pueden hacerlo, ¿no? Pero tiene que ser un sitio de Google. Muy importante que le quede claro. No se está pidiendo una wiki, no se está pidiendo un blog, para que nos quede totalmente claro. ¿Sí? No se equivoquen de estrategia didáctica solicitada. Un sitio de manera general enlazando a un producto de una clase desarrollada en Google Classroom. Y un video con voz, es decir, ustedes como narradores comienzan a navegar en el sitio web. Después que navegan en el sitio web, van y muestran la clase en un video que pueden subir a YouTube para que se pueda visualizar sin ningún problema. No es necesario que ustedes aparezcan. Es una narración mostrando pantalla, ¿sí? Recorrido por lo desarrollado. No es una presentación de PowerPoint, no es una pauta, no es nada de eso. Un video narrado por ustedes, ¿correcto? Profe, una pregunta, buenas noches. Sí. ¿Quién? John, decías. Sí, buenas noches. Para lo del video podemos utilizar Screencast, ¿está bien? Sí, cualquier aplicación que ustedes les permita capturar la pantalla. Es máximo 3 minutos, entonces clicar les cae ahí muy bien. Y es que puse este mensaje privado, un pequeño enlace de algo que estaba haciendo en Wix, pero no sé si se puede ver de pronto más tardecito o por WhatsApp. Espera un momentico, lo copio y ya lo miramos. Ya te lo miro y le te digo. Gracias, profe. No, señor, ya lo voy a mirar rápidamente. No sé si alguien más alguna inquietud. Nuevamente reitero, no dejen para lo último, es bastantes cosas para desarrollar. Ah, se me salió. Bueno, recordar entonces, está ahí mirándolo. Se me fue el nombre. ¿Me recuerdas cómo fue el nombre que se me fue por acá? John Fiverr. La primera recomendación es entonces las imágenes, ¿no? Imágenes, colores, hay que utilizar colores pasteles. Tener en cuenta las páginas para navegar, los enlaces para navegar. ¿Sí? Mira qué se está solicitando. Aquí voy a compartirlo para que los compañeros vean para que nos entendamos. Recordar el desarrollo de cómo son los productos digitales. Recordar que ya utilizamos, me preguntan si están viendo producto digital. Aquí dice recurso educativo digital. Sí, recordar que esto no es un recurso educativo digital, esto es un sitio web, ¿no? Para que pronto entendernos en los conceptos. Diferenciar recurso educativo digital de un recurso digital aplicado a la educación. En este caso, este es un sitio web, no cumple como recurso educativo digital. Le invito a que vean la grabación donde les explico. Por lo menos acá hay bastante carga de información. Utilizar, no me recomiendan fuentes así como Time New Roman.
Recordar que lo que se solicita no es en el sitio web donde desarrollo la clase se desarrolla es en Google Classroom. En el sitio web vamos a hacer es enlaces para que nos muestre cada uno de los elementos principales. ¿Sí? Los colores, recomiendo que sean pasteles, no deben utilizar muchos colores como se visualiza aquí, que genera es más distracción. O sea, en otras palabras, el sitio web de nosotros no debe ser un carnaval. No lo debe ser, hay que utilizar, digamos, como vemos, estos tonos pasteles acá, que vemos que son tonos sobrios, que invitan a que uno pueda navegar. ¿Sí? Tonos pasteles, no hay que cargarlo tampoco de tantas imágenes. Si de pronto una foto o una imagen suya, Aider, que sea pequeña, porque dependiendo del tamaño, así se va a demorar la carga en los navegadores. Las imágenes no deben superar 12, 15 KB. No deben ser megas. Si tenemos de pronto fotos que hemos tomado con nuestros móviles que pesan megapíxeles, hay que disminuirlo. Acá no veo enlaces de navegación. Sí, muy importante, como lo veíamos en el otro lado. Mayúscula sostenida solamente para el título principal, lo demás es letras capitales. Recordar que inglés, en nuestro español lleva tilde, inglés, que si no lleva tilde suena es inglés, que ya es una, podemos decirle, una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Como puede decir, una palabra castiza, ¿no? De nuestro cuerpo, el inglés, diferente inglés. Y este de pronto me lo desarrolla, está más hacia otro lado, ¿no? Pero este es recomendación de rediseñarlo, de acuerdo como se está solicitando. ¿Vale, Heidi? Eso Bueno, sería señor, entonces. muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, ya damos por finalizada la sesión. Bueno, entonces que le rinda a todos. Muchas gracias por esa asistencia. Recuerden que el trabajo es un poco arduo, aplicar lo que hemos estado aprendiendo en otros módulos y demás, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Muy buena noche para todos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Siempre Gracias, profe. a la Hasta orden. luego. Hasta luego.